Les saludo nuevamente, mis amados hermanos. Espero que este estudio del libro del Apocalipsis sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a continuar hoy día con el capítulo número 9 de este libro de Apocalipsis. Pero antes vamos a hacer un pequeño recuento de lo último que hemos estudiado, ya para después profundizar en el capítulo número 9. Aquí nosotros encontramos en el capítulo número 6 y vemos cuando el Cordero, que es el Señor Jesucristo, toma de la mano derecha de quien está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y Él toma aquel libro y empieza a desatar aquellos sellos, pues el único digno es el Señor Jesucristo, que puede hacer esto. Entonces, cuando ya hubo toda esa adoración celestial y todo eso, comienza la apertura de cada uno de aquellos sellos de este libro. Bueno, y nosotros empezamos a ver acá que los primeros 4 sellos que son quitados de ese libro y abierto obviamente el libro, aquí Juan empieza a explicar con respecto a 4 jinetes montado, ¿cierto?, en 4 caballos. Eso ya lo vimos ya, ¿cierto? Cada caballo tiene un color y estos 4 jinetes traen tiranía, guerra, hambre, muerte a la tierra. Es algo tan tremendo, ¿cierto?, que nosotros ya hemos estudiado, pero que también es bueno ir recordando para ir también entendiendo los sucesos que posteriormente se nos vienen. Bueno, y después de eso se abre el 5.º sello, que es el clamor de los santos, de los justos, de aquellos que han padecido por la palabra del Señor y por guardar el testimonio, que han sido mártires a través de lo que ha sido la causa del Evangelio, el poder predicar la palabra del Señor y ser víctimas, ¿cierto?, crueles de matanzas y tantas cosas que han sufrido también los misioneros en diferentes partes del mundo. Bueno, y ahí ese 5.º sello es diciéndoles que todavía ellos esperen. Va a haber un momento en el cual ya hasta que se complete la totalidad de aquellos santos, entonces ahí ellos van a seguir y van a tener algo muy muy especial que nosotros lo vamos a ver después posteriormente en el capítulo número 7. Pero siguiendo acá con el capítulo número 6, después se abre el 6.º sello, y aquí nosotros empezamos a ver cuando se abre este sello, se desata la ira de Dios. El versículo número 12, el capítulo número 6, dice que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Bueno, y ahí empieza, ¿cierto?, todas las otras señales que ya nosotros hemos estudiado. Y finalmente el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ni las riquezas del rico, ni las influencias de los poderosos de aquella época podrán sostenerse en pie ante la ira del Señor. Y así termina, ¿cierto?, el 6.º sello. Bueno, ahí antes de abrir el 7.º sello, ahí nosotros en el capítulo 7 vemos las personas que los 144.000 sellados que corresponden a las tribus de Israel, ¿cierto? Y que nosotros leímos en algún momento 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, como nos dice el versículo 4 del capítulo número 7. ¿Ya? Después el versículo número 9 en adelante nos describe la multitud de ropas blancas. Entre ellos vamos a estar tú y yo, todos los que hemos abrazado la fe en el Evangelio, vamos a estar ahí, ¿cierto? Y ahí se nos dice de todo pueblo, tribu y nación, ¿cierto? Clamando a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Ya? Ahí es tremendo esto cuando empieza a describirnos toda aquella gran multitud incontable. Pero en medio de todo eso también vemos
uno de los ancianos que le pregunta a Juan con respecto a un grupo que estaba ahí y que le dice, bueno, ¿y quiénes son estos? Entonces Juan no tenía la respuesta y ahí se le explica, estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿cierto? Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y justamente ahí se refiere también a aquellos que por la palabra del Señor, aún en ese periodo de la gran tribulación, se van a unir a los que ya vemos que estaban en el quinto sello, que fueron los mártires de la iglesia y que estaban ahí en el altar del Señor. Recuerden ustedes, el quinto sello nos habla acerca de que el Señor les pide paciencia, que esperen para que se complete el número. Bueno, y aquí justamente en el versículo 14 Él dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahí ya se completa aquel número, y aquí en el versículo 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya es un grupo de personas mártires que sufrieron por predicar la palabra del Señor, por predicar la verdad, ¿cierto?, de Jesucristo. No es cualquier persona, ya, para que ustedes también entiendan que esto no es una amnistía, no es algo como una impunidad, sino que es algo que estas personas en su, ¿cierto?, devoción, en su convicción, aún en medio de todo lo que habían pasado, fueron unidos a este grupo de personas que nos relata el quinto sello. Bueno, ahí entonces estamos recapitulando todo esto, y nos vamos ahora rápidamente al séptimo sello, que es el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Dice aquí que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Ya lo estudiamos y vemos que en ese silencio se ve a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y esos 7 ángeles se le dieron 7 trompetas. Entonces aquí nosotros vemos que esas trompetas también, con el sonido de las primeras 4 trompetas que ya nosotros estudiamos, vino la destrucción ecológica de la vegetación, las aguas dulces, ¿cierto?, se convirtieron en aguas amargas, y también empezó, ¿cierto?, cada uno de esos trajo diferentes consecuencias sobre la humanidad. Eso ya lo estudiamos, así que si usted quiere ver el video, está anteriormente lo subimos, ¿ya? Bueno, y aún nos falta entonces lo que es el quinto ángel que toca la trompeta, ¿ya? Entonces aquí, después de este resumen, vamos entonces al capítulo número 9. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí quiero hacer una aclaración, porque hay muchas personas que interpretan esto cuando dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Algunas personas piensan que podría ser una persona, otros piensan que podría ser un ángel, podría ser, ¿cierto?, ya sea un ángel enviado de Dios, como un ángel, ¿cierto?, diabólico, que Dios le permite que haga esto. Bueno, esto, la verdad es que podríamos generar diferentes hipótesis, pero yo me quedo con esto, lo que dice literalmente y lo que nos describe Juan, ¿cierto?, cuando dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y creo que con eso también nosotros podemos, ¿cierto?, porque tal vez en todo lo que a Juan él vio para escribir, ¿cierto?, fue tan impresionante, más allá de lo que su mente podía comprender, al igual que como nosotros también cuando leemos. Pero yo me quedo con esto de la estrella que cae del cielo a la tierra. Y aquí es importante esto porque se le da la llave del pozo del abismo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque
dice aquí que abrió el pozo del abismo. Y cuando abre el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Imagínense todo eso que va a provocar en la naturaleza, ¿cierto? Ese humo y el aire. Nosotros cuando estamos con el tema de la contaminación, imagínense el aire, cómo va a ser en ese tiempo la contaminación, lo difícil que va a ser respirar. Y el versículo número 3 dice, y del humo salieron, y aquí pongan atención a esto, langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. O sea, no van a dañar estas langostas, ¿cierto? Que tienen poder como los escorpiones, ¿cierto? Pero dice, no dañen la tierra, ¿cierto? Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ¿ya? Entonces aquí nosotros empezamos a ver de estos 144,000 sellados, que fueron los de las tribus de Israel, y tal vez algún grupo más. Eso, bueno, ahí también hay una controversia en muchos que han hecho estudios del libro del Apocalipsis, pero bueno, yo me quedo con esto que dice la palabra del Señor, 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, y precisamente a esas personas es a quienes no se les va a hacer daño estas langostas, porque tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces aquí también nos señala que estas langostas, y nos describe acá, les fue dado que no los matasen. O sea, solamente ellas van a causar tormento, pero no va a ser un pequeño tormento, sino que va a ser un gran tormento. Imagínense que ese gran tormento de escorpión cuando hiere al hombre, dice, y en aquel día las personas buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, será un tormento, será una tortura, será una constante aflicción por aquellas langostas, ¿cierto? Ya sea por todo lo que lo van a aquellas personas a herir en sus cuerpos, como también el pánico, el miedo y todo lo que eso va a provocar. ¿Sabe? Que eso a lo mejor pareciera como ciencia ficción, como algo lo cual cuando nosotros empezamos a leer, pero esto va a ser una realidad, aunque tal vez nunca lo hayamos visto, pero esto algún día va a suceder. Y es por eso que hay que estar predicando la palabra del Señor, preparados, ¿cierto? Para que también tú y yo, que no hemos sido puestos para la ira de Dios, sino que hemos sido puestos para salvación a través de Jesucristo, como nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 9. Bueno, versículo 7 dice, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Mire, caballos preparados para la guerra, pero no eran cualquier tipo de caballos, porque aquí se nos describe que en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de mujer, y sus dientes eran como de leones. Claro, esos dientes grandes así para devorar. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas, o sea, eran caballos también que volaban, o sea, langostas en forma de caballos, ¿cierto? Y que también volaban, y sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Se ha fijado usted cuando empieza, ¿cierto?, el resonar de todos aquellos caballos así, pero con un ruido más grande? Imagínense cuando la gente vaya a escuchar todo aquello y el tormento que va a ser para el ser humano que, no creyendo en Dios, negando a Jesucristo, vive en ese tiempo todo aquello. Versículo 18, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. Y pongan atención a esto, durante 5 meses, o sea, va a ser 5 meses, un periodo tal vez interminable,
esos 5 meses para muchos, pero será un tormento, un dolor, como nunca antes en la historia de la humanidad lo ha visto. Sabe que esto último que hemos pasado del COVID-19 no es nada, no es ni siquiera la punta de lo que va a ser lo grande que nos describe la palabra con respecto a esto. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreos es Abadón y en griego es Apolión, ¿ya? Que significa destructor, pero es un destructor que va atormentando, es destrucción y es tormento. Eso significa Abadón y Apolión, destrucción y tormento. El sexto ángel, bueno, aquí seguimos con el relato, dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Recuerden ustedes, en los capítulos anteriores se nos refiere a estos 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Ahí, ¿cierto?, están las oraciones de los santos, ¿cierto? Los santos se refiere a los que hemos sido santificados por el Cordero de Dios, por Jesucristo. Entonces, en esos cuernos que están en el altar, ahí están las oraciones, el clamor. Entonces, dice el sexto, para recapitular aquí el versículo 3, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, ¿ya? O sea, esos ángeles estaban atados, ¿cierto? Bueno, aquí lo que nosotros podemos, al estudiar esto, sin duda que estos ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, son ángeles que estaban con una orden de todavía no cumplir lo que tenían que cumplir, porque las oraciones de cierta manera estaban sujetando todo lo que venía, pero ahora ya llega el momento en que todo esto se tiene que cumplir. Entonces, por eso que aquí dice que estos 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, a fin de matar, y pongan atención a esto, a la tercera parte de los hombres. O sea, todo lo que hemos visto, todavía siguen más y más cosas que van a pasar sobre la humanidad. Ya lo que ha sido la misericordia, la gracia de Dios, todo eso, incluso la compasión de Dios, ¿cierto? Porque vemos que progresivamente esto se ha ido retirando, la gracia, la misericordia, y después la compasión de Dios para pasar a la ira de Dios. Entonces empezamos a ver que esos 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes, ¿cierto?, que eran 200 millones. Yo oí su número. Mire que este es un detalle que es digno de considerar, porque dice que Juan, en medio de todo eso, dice que escuchó su número, y obviamente que lo plasmó aquí en estas cosas que él escuchó y que él vio también en esa visión celestial. Bueno, y fueron muertos, ¿cierto?, entonces para matar a la tercera parte de la tierra. Qué terrible, amados hermanos, porque serán muertes tormentosas, serán muertes angustiosas, serán muertes en las cuales la gente va a morir con un dolor extremo, tanto físicamente como psicológicamente. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Mira, la cabeza de los caballos era como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Qué terrible es eso, ¿ah? Aquel fuego que iba a consumir y a matar a cada persona. El humo también, el azufre.
Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Nosotros hemos visto acá en el tiempo de verano aquí en nuestro país todo lo que significan los incendios, el humo y todo aquello que provoca cuando se prenden y arrasan lugares donde habita gente. Pero imagínense, todo esto va a ser mucho mayor, va a ser a gran escala, en una escala que nunca se ha visto. Versículo 19: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, tenían, cierto, lo que dice la cabeza de león, cierto, con eso, pero también en sus colas tenían serpientes, y esas serpientes tenían cabezas y con ellas también dañaban. O sea, dañaban por todos lados, nada se les escapará. Versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Imagínense, va a morir una tercera parte de la humanidad. Esto va a ser mucho más que cualquier pandemia, que cualquier epidemia que haya pasado sobre la tierra, y muertes, pero con mucha angustia y aflicción. Pero aún así, las personas que hayan quedado vivas, dice que en vez de ablandar y de arrepentirse de sus obras, de sus manos, de todo lo que aquellos hacían, ¿cierto? Versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, porque igual el mundo va a seguir con gente mala, con gente que va a seguir matándose unos con otros, ni de sus hechicerías, porque igual hay gente que, viendo todo eso, van a tratar de acudir a sus poderes místicos, que en el fondo son totalmente obsoletos frente a todo el juicio de Dios. Dice: de sus hechicerías, de su fornicación y también de sus hurtos, porque igual va a haber gente que va a robar, que va a matar, que va a destruir. Pero dice que no se arrepintieron. Imagínense el corazón duro de todas aquellas personas, viendo todo aquello, pero su corazón sigue igual. Y sabe que esto nosotros lo hemos reflejado también en nuestros días, por supuesto, no en una escala tan grande como se refiere acá respecto a los acontecimientos de la naturaleza, pero sí nosotros podemos ver que hay mucha gente que ahora ya los terremotos prácticamente no los asustan. Hay un terremoto y por ahí lo ven como un movimiento fuerte y siguen haciendo sus vidas, siguen en lo mismo. Pero llegará un día en lo cual el ser humano, tú y yo, tendremos que dar cuenta a Dios de todas nuestras obras, de todo lo que hemos hecho, de todas las cosas, porque no somos dueños de nuestra vida, ¿sabes? Somos solo administradores, y en esa administración de la vida que Dios te ha otorgado, qué mejor que vivirla de la mano de Él, del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Cuando nosotros somos guiados por el Señor, esto que nosotros estamos leyendo, estos capítulos del Apocalipsis, y sobre todo estos capítulos que nos hablan de la ira de Dios, nos hablan de todo aquello que la humanidad nunca ha visto, ¿sabe? Ahí es donde nosotros vamos a ser librados. Es ahí donde nosotros vamos a estar mirando desde el cielo, porque ya la iglesia estará con el Señor ahí, triunfante, para después volver con el Señor a reinar sobre esta tierra, en la cual vamos a ver en los próximos capítulos del libro del Apocalipsis. Espero, mis hermanos, que tú seas parte de aquellos, y que no seas parte de aquellos que con el tormento y con todo eso endurezcan sus corazones y aún se condenen más. Dios les bendiga, que el Señor les guarde, y vamos a terminar orando. Padre, te doy las gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque para nosotros es hermosa, porque sabemos que tú nos vas a librar, ya nos has librado de todo eso, porque, Señor, nosotros estamos para salvación a través de Jesucristo.
Pero te pido, Señor, que aquellos que no han alcanzado la salvación, aquellos, Señor, que permanecen con un corazón duro, con un corazón impío, Señor, tú nos permitas llegar con este mensaje con poder, a través de tu Espíritu Santo, a través de la fe en Jesucristo, para que muchas almas escapen de aquellas horrendas cosas que van a pasar sobre la tierra. Ellos, Señor, y sus descendencias, Padre, yo te pido en esta hora que tú obres en el corazón de cada persona que nos está viendo, y si hay alguien que no es de el mundo cristiano, pero que ha sido tocado por esta palabra y se arrepiente en esta hora, también, Señor, pueda, Señor, ser parte de aquellos redimidos, de aquellos lavados, de aquellos que se han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, como nos dice tu palabra. Yo te pido en este momento, Señor, que pueda venir cada vez más ese poder sobre nosotros, sobre tu iglesia, para que podamos predicar con más fervor, con más pasión, con más unción de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar todavía en esta tierra. Y si estamos en esta tierra, Señor, es para predicar tu palabra, es para predicar el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Bendice a los pastores, a los ministros, a todos aquellos que realizan una labor. Gracias, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con los siguientes capítulos del libro del Apocalipsis. Un gran abrazo.